Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Del Cielo a la Tierra, nuevo programa y hoy es muy fácil, la verdad es que hablar con un compañero es muy fácil, tremendamente fácil. Es además hasta divertido porque te recuerda cosas que sucedieron no hace muchos años y que tú viviste en un momento determinado de tu vida profesional. Hoy estamos con Luciano García, decir Luciano García es decir Cadena Ser. Porque para qué vamos a andar con tonterías. Luciano prácticamente toda su vida profesional la pasó en la Cadena Ser. Luciano, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer. Naces en 1945, sí, pero con trampa. Sí, nazco en Gijón en el año 45, un 21 de diciembre, pero en toda mi documentación, carnet de identidad, etcétera, figura el 24. El 21, solo mis padres y yo, y mis hermanas, sabemos que nací el día 21, bueno, lo sabían ellos, porque yo, como tú comprenderás, donde me pusieron, ¿no? Y el día que me pusieron. Bueno, pues en aquella época, en el año 45, parece ser, según me contaron posteriormente mis hermanas y mis padres, la alcaldía de Gijón daba lo que se llamaba una canastilla a todos los niños que naciesen el 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Bueno, que el 45 era una época difícil, como todos sabemos, y mi padre, que se enteró, dijo, pues ese regalo, esa canastilla me la llevo yo como está mandado porque lo necesitamos. Me tuvo sin llevar al registro civil hasta el día 24 de diciembre, me inscribió y efectivamente la alcaldesa de Gijón nos hizo una serie de regalos, me recuerdo una cama preciosa y algunas cosas más. Y además, la alcaldesa, la mujer del alcalde, tenía que ser la madrina de ese niño. Curiosamente, mi hermana mayor, Marichu, pues estaba ya en la iglesia, conmigo en el brazo, porque iba a ser mi madrina, porque ese detalle lo desconocían mis padres, y a esa hora se presenta en la iglesia de San Lorenzo de Gijón la alcaldesa, le quita a mi hermana el niño de los brazos, que era yo, y fue ella mi madrina. O sea que empezaste ahí como, vamos... En plan show ya, en plan ¿no? show. En plan show, porque los bautizo, yo me imagino la cara que se quedó mi hermana, ¿no? Naces en el seno de una familia humilde. Sí, mi padre era un trabajador, bueno, tanto especializado, pero un trabajador al fin y al cabo, de la constructora, famosa constructora gijonesa, ¿no? Y él trabajó allí siempre, era tornero, bueno, muy especializado, piezas de mucha especialización. Y después, bueno, pues que como éramos muchos hermanos, éramos 4 hermanas y yo, que era el más pequeño, el sueldo no llegaba con lo de constructora gijonesa y mi padre, después de las 5 de la tarde, que salía de la fábrica, pues cogía una bicicleta y se iba a vender artículos de peluquería por las peluquerías de Gijón. Luego, posteriormente, lo dejó, lo de la fábrica, pues la cosa fue mejor, ya fue delegado de una firma de productos de peluquería que se llamaba Eva Española y ya se dedicó a eso toda la vida. En la calle Cabrales. Nací en la calle Cabral, en la calle Príncipe, número 13. Es una perpendicular, perdón, que no me salía, a la calle Cabrales. En el Príncipe 13, el 4º piso, ahí nací yo. Viví allí en Gijón, o vivía mi familia hasta los 4 años, y a los 4 años ya vinimos para Oviedo, que fue cuando ya mi padre empezó con el trabajo de vendedor, de delegado de artículos de peluquería. Y ya siempre en Oviedo, volví posteriormente, por cuestiones de la vida, volví ya bastantes años más tarde a Gijón, otra vez, estuve 5 años allí, y luego ya el resto siempre en Oviedo. A la Milagrosa, de mano. Sí, porque bueno, antes no se iba tan pronto al colegio como van ahora los niños a los 3 años, se iba un poco más tarde. Yo empecé en el colegio La Milagrosa, que estaba en la calle Gil de Haz. Ahora la entrada es por Marqués de Pidal, pero antes era por Gil de Haz, era un colegio de monjas. Ahí lo pasé muy bien, la verdad, porque bueno, pues tenía monjas que recuerdo con mucho cariño, que ya no vivirán evidentemente. Sor Lucía era mi monja más preferida porque me trataba muy bien. Yo era un niño, decían, bastante tranquilo y bueno, pues no era muy revoltoso. Y allí estuve los primeros años, allí hice la primera comunión en el Colegio La Milagrosa, que bueno, la comunión se hacía en la iglesia de San Juan, que era a la que pertenecía el colegio, y después ya pasé al Colegio Hispania, cuando ya fui a hacer el bachiller allí,
y allí estuve hasta cuarto de bachiller, con la reválida de cuarto que había de aquella y la reválida de sexto. Pues en cuarto de bachiller ahí terminé. Allí también lo pasé muy bien, allí empecé a entrar en contacto ya con un poco con el fútbol, en los recreos y tal. Me acuerdo, todavía lo recordaba estos días, con motivo de la jubilación y tal, en alguna otra entrevista, cómo conocí yo allí por primera vez el que fue presidente, yo presidente honorario del Club Patín de Areces, a Claudio Menéndez de la Riera. Claudio Menéndez de la Riera estudió conmigo en el Hispania, o yo con él. Él era en los recreos, en el equipo que formábamos siempre, el portero titular y yo era el portero suplente. A mí me llamaban el canario porque llevaba un jersey amarillo, pero era siempre el suplente. Ahí la verdad es que pasé unos buenos años de mi vida, difíciles en algún momento porque yo me quedé sin madre a los 11 años, entonces, bueno, pues desde ese tramo hasta los 14, 15 que abandoné el colegio, pues lo pasé bastante mal, pero bueno, en general recuerdo buenos profesores, buen ambiente. Era un colegio además muy emblemático de Oviedo, el Colegio Hispania, estudió mucha gente conocida, yo lo supe posteriormente, y ahí la verdad que lo pasé muy muy bien. ¿Y amigos de aquella época, te acuerdas de alguno? Sí, los amigos de la calle, ¿no? Había un chico que lo llamábamos Pocho, era argentino, nunca volví a saber más de él. Ahora con el paso del tiempo voy viendo alguno, pero no muchos, la verdad. Era también un ambiente yo vivía en la calle Río San Pedro, allí vivían mis padres. La calle Río San Pedro, bueno, no es ni parecida a hoy, ¿no? Era sin asfalto, de piedra, de arena, de tierra. Me acuerdo que enfrente de mi casa había una fábrica que se llamaba La Amistad. No existían ni todos aquellos edificios, solo existían los de la parte derecha, ¿no? Y me acuerdo que bajaban las lecheras del Naranco con los burros, con las latas de leche, y ahí ya avisaban, daban voces a mi madre: Estrella, baje, que está aquí la lechera. Allá bajaba yo a veces pues con la lecherina para que nos echaran la leche y tal. Fue un ambiente también muy bonito. Era, claro, Oviedo era otra historia, ¿no? Yo me acordaba cuando estaban llegaba San Mateo, la Ascensión, y las barracas estaban en el campo Maniobras, que se llamaba, que era donde está hoy la Nueva España. Toda aquella parte era donde se ponían las barracas. Me acuerdo ya un poco más mayor de la herradura famosa del campo de San Francisco, debajo del Bombé. Allí se ponía la herradura, que eran los grandes bailes de las fiestas de San Mateo. Era un recinto cerrado que se ponía solo para esa época. Yo miraba por entre las rejas para ver las orquestas y los cantantes que venían, algún que otro presentador. Y ahí empezó a nacer mucho mi afición a la radio, a la gente de artistas, de orquestas. Yo siempre me llamó mucho la atención las voces. Yo iba mucho al cine y las voces de doblaje a mí siempre me llamaron la atención. Y yo creo que ahí me empecé a aficionar, y yo ya muy de niño, con 7, 8, 9, 10 años, 11, yo siempre pedía discos, aquellos discos pequeños, los microsurcos, a los Reyes, ¿no? Y me acuerdo que un año pues pedí un tocadiscos pequeño y había una radio, yo lo conectaba a la radio que había en casa de estas grandes y empecé a hacer mis programas de radio. Yo estaba escuchando siempre la radio. Cortaba, quitaba el sonido de la radio y yo con el disco aquel pues hacía mis especies de carrusel y hablaba, leía solo, en voz alta, y fue una locura siempre, incluso con una escoba yo hacía de micrófono, ¿no? ¿Cuándo realmente existe la posibilidad? Tú haces hasta cuarto de bachiller, ¿no? Cuarto de bachiller, sí. Hasta los 14 creo, 14, 15 años, sí. Y entonces ahí lo dejo. Como te digo, mi madre fallece a los 11 años, mi padre se vuelve a casar. Entonces me quedo ya solo en casa, mis hermanas se casan, ya dije que son mucho más mayores que yo, las más pequeñas me llevan 15 años, son gemelas. Entonces mi padre, que estaba con esto de los artículos de peluquería, bueno, pues como dejé de estudiar, yo dije que no quería seguir estudiando, me dijo que si lo quería ayudar a él, y entonces viajaba con él, preparaba los pedidos ahí en casa, porque ahí mismo en casa en Río San Pedro teníamos el almacén, allí se recibía todo lo que venía de Barcelona y tal, preparábamos los pedidos que él vendía a las peluqueras y tal. Yo iba a visitar para vender con él a las peluqueras por toda Asturias, y en un momento determinado mi padre me dijo si quería seguir yo, incluso ser peluquero. Entonces yo digo, bueno, yo lo intento.
y me mandó a una escuela, de la propia firma que él representaba aquí, española, a Barcelona, que es donde estaba la central. Y estuve una semana en casa de una familia catalana que me buscó, yo tenía, ya te digo, 14, 15 años, y me mandó a casa de una familia catalana para vivir allí esos 8 días, y estuve en la escuela que había de peluquería en Barcelona, curiosamente todo mujeres. Yo siempre estuve rodeado de mujeres, mis hermanas eran todo mujeres, luego en la escuela estuve con mujeres, pero no me llamaba la atención, no me gustaba, lo de los tintes y todas esas cosas, y los rulos y tal, no. Para vender quizás sí, pero para ser peluquero no. Porque ellos me mandaban como un perfeccionamiento para que yo cuando fuese a vender pues supiese, bueno, oye, este producto sirve para esto y mira, yo lo hice y tal, y no me gustó. Y estuve así un poco en ese tema, que sí, que no, hasta que llegó la oportunidad de la radio, que fue a los 16 años. ¿Y cómo fue aquello? Pues con esa afición que yo tenía y que transmitía a toda la familia, el marido de una hermana mía era muy amigo vamos, un hermano de él estaba casado con una de las dueñas de la farmacia Ojanguren, que está ahí en la calle Asturias, al lado de Radio Asturias, y esa familia a su vez era amigos de la familia, o conocidos de la familia Tollos, los propietarios y fundadores de Radio Asturias. Entonces un día una de ellos le habló a la otra, le dijo, oye, andamos buscando una voz así desconocida para esto del Príncipe Aliatar ahora para Navidad. Entonces esta señora, la Estrella Ojanguren le dijo a mi hermana, oye, que me dijeron esto, y ella le dijo, oye, pues conozco que hay un chavalín que tiene una gran afición a la radio, que está como loco por la radio, y podéis llamarlo. Y me llamaron. Fui, me probaron, lo hacía, ya te digo que yo estaba acostumbrado a leer en voz alta y tal, y me probaron para eso, me dijeron que estaba bien, hice aquellos 8 días del Príncipe Aliatar, terminé, me pagaron 500 pesetas por ello, me acuerdo perfectamente, y fue mi primera incursión en la radio. Terminé aquellos 8 días hasta el día 5 de enero, y ya en abril del año siguiente, pues me llamaron para sustituir a Severino Fernández, gran compañero y maestro, y se iba a la mili. Le tocó en África, estuvo 2 años casi, porque aquello tocándote en África era muchísimo tiempo, el que estabas en la mili, y entonces entré para sustituirle durante esos 2 años como auxiliar de programación, que era lo que él estaba haciendo. A la vuelta de esos 2 años él vino, yo estaba en una situación no asegurado, vamos, quiero decir, cotizando a la Seguridad Social, cobraba por recibo, etcétera. Y bueno, al llegar él, mi situación quedó, yo no sabía qué iba a hacer, no me lo aclaraban. Y entonces fui a ver a la dirección, hombre, ¿qué va a pasar conmigo? No acababan de decidir. Y surgió que en aquella época se inauguraba Radio Popular de Avilés. Un compañero de Radio Asturias, José Miguel Azpiro, locutor, iba de director, bueno, me lió, coño, ven para allí, que vas de jefe de controles, de sonido, porque yo ya estaba haciendo también algo de control, ¿no? Que tú sabes y tal. Y me fui, no me acababan de decidir y me fui. Y estuve 1 año allí, año y algo. Y bueno, fue la peor época de mi vida profesional, fue allí. Porque no se cumplió ninguna de las expectativas que me habían dicho, ni iba de jefe de controles ni nada, era un control más. Era una época muy difícil, estaba yo solo, yo tenía 18 años. Quiero decir que, no lo dije antes, pero lo digo ahora, que por todas las circunstancias que hablé, desde la muerte de mi madre hasta que luego me casé a los 19 años, bueno, pues hay una etapa de mi vida que quizá está sin llenar, que es la de la juventud, entiéndase, juventud de diversión, ¿no? Pues yo no iba a romerías, no iba a fiestas, iba con mis padres o con tal. Es decir, me falta esa etapa, o me faltaba esa etapa, ¿no? Entonces era muy solitario, no había vivido eso, y cuando llegué a Avilés, claro, me vi allí, pues como en un lugar que la soledad mía además me afecta mucho, entonces allí solo en una pensión en la Plaza de España Avilés, en una guardilla, una pensión de mala muerte, y viví allí con otro locutor que estaba allí, y lo pasé muy mal, ya te digo, y entonces al año y pico, en esa época yo me casé con Inés Turbón, gran locutora de
en la historia de la radio y de Radio Asturias en concreto, a los 19 años. Y bueno, yo le dije que yo que no quería seguir allí, que a ver si podía arreglarlo en la radio y podía volver. Y volví, porque ya bueno, pues presionó y lo consiguió. Y volví porque había una oportunidad, que era que los equipos técnicos de la radio se pasaban de la calle, los equipos emisores, se pasaban de la calle Marqués de Teverga a la calle, a la Grandota, donde están ahora las antenas y todos los equipos emisores de la radio. Y Chema Tollos, que precisamente se jubiló ahora cuando yo, estaba de control de sonido y tenía que subir hacia la Grandota para estar allí cuidando todo aquello. Y necesitaban cubrir ese puesto que él dejaba libre de control de sonido. Yo, como te dije antes, ya sabía, pues fue mi gran oportunidad, volví hasta hoy. De los 45 años, 44 por tanto en Radio Asturias, en la cadena SER, como tú decías al principio. De la cadena SER, sí. Bueno, me gusta decir la cadena SER, pero evidentemente era Radio Asturias EAJ19, ¿no? Esa es la matrícula, digamos, ¿no? Radio Asturias sí, EAJ19, ojo, digo, no siempre cadena SER, porque yo ya entré estando asociado, Radio Asturias, asociada a la rueda de emisora Rato, que tenía su carrusel. El carrusel de la, no se llamaba carrusel, era, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero la rueda de emisora Rato. Después ya Radio Asturias se asoció a la SER, evidentemente el más tiempo fue con la SER, pero yo todavía conocí la rueda de emisora Rato. De ese primer Oviedo, de ese Oviedo de los años 60 y algo. Sí, yo entré, ¿no? Cuando volví era el año 65 ya. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era aquel Oviedo? Te hablas Oviedo Ciudad. Oviedo Ciudad, no del equipo de fútbol, que de eso hablaremos más tarde. Sí, Oviedo Ciudad, bueno, pues lo que te decía antes, lo del campo de el campo de maniobras donde las barracas, era una ciudad muy entrañable, la recorrías, como yo creo que se sigue recorriendo ahora, bueno, ahora ya se extendió mucho más, ¿no? Pero es que Oviedo es una ciudad que siempre la recorres en un momento y siempre, por vueltas que des, siempre vas a ir al mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo recorría cuando iba al colegio, pues mi recorrido era de la calle Río San Pedro, iba por la calle Uría hasta Fruela al Fontán, y el Fontán a Marqués de Gastañaga, que era donde estaba el colegio, ¿no? Hispania, y antes a La Milagrosa. Bueno, pues era una ciudad, lo que te digo, tan entrañable, que yo soy un enamorado de Oviedo, vamos, a pesar de haber nacido en Gijón, pero para mí, mi ciudad es Oviedo, y como si hubiese nacido aquí, porque viví prácticamente toda mi vida aquí, ¿no? Y era una ciudad, eso, pues yo recuerdo los cines, sobre todo, yo era muy aficionado al cine además, el cine María Isabel, que estaba en la calle, la que está al lado de Río San Pedro, ahora no me acuerdo dónde está Hipercor, 9 de mayo, luego Manuel Pedregal. Y recuerdo cosas de mi infancia que luego además tuvieron alguna connotación después con la radio, ¿no? Yo me acuerdo que iba, dices Oviedo, pues andaba casi en un pispás, ¿no? Y debajo de mi casa había una tienda de ultramarinos y era en la época que se hizo se editó o salió a la calle el primer álbum de Pinín, Las aventuras de Pinín, de Sobrín, etc. ¿Te acuerdas? Yo no sé si lo viviste o lo viste alguna vez, pues luego se reeditó, era de cartón y tal, los famosos 197 cromos o 199 cromos de la colección de Las aventuras de Pinín. Que aquello era Caopinín, ¿no? Que venía con con la Cibeles. Venía con la Cibeles, con las chocolatinas de la Cibeles, cuya fábrica de la Cibeles, la emblemática fábrica de chocolate de la Cibeles, estaba enfrente de lo que es hoy el Sanatorio Blanco, donde estaba el Sanatorio Blanco, al final cerca de la Plaza de la Paz, de la Avenida del Cristo, a la derecha, estaba la fábrica de la Cibeles, una fábrica muy modesta. Bueno, pues los cromos venían con las chocolatinas de 1 peseta que valían, de la Cibeles. Y era tal el boom que se armó con lo de Pinín, porque además los premios eran unas bicicletas y tal, y de aquella, claro, era un acontecimiento, un premio de unas bicicletas, era el que reuniese primero los 190, creo que eran 197 o 199, no me acuerdo muy bien. Y era un boom espectacular el que había en Oviedo, con los cromos de Pinín, para llenar el álbum el primero. Y cuando las chocolatinas venían en paquetes de 100, y en la tienda de ultramarinos debajo de mi casa
se vendían inmediatamente, y a veces era tal el aluvión de gente pidiendo chocolatinas para los cromos, porque había gente que tiraba hasta la chocolatina y yo solo quería el cromo. Yo he tenido, porque tenía mucha amistad con la dueña de la tienda, y me decía, ala, pues si quieres tener otra vez aquí chocolatinas para que haya cromos, me daba el dinero, iban dando yo hasta la fábrica de la Cibeles a por un paquete de chocolatinas para que no esperase al reparto que hacían los repartidores de la Cibeles. Eso lo hice muchísimas veces. Y bueno, el mercado negro famoso que había en la Escandalera con los cromos de la Cibeles, de las chocolatinas, era espectacular. ¿Te acuerdas del...? Digo la connotación porque después hice yo un programa de colegios en la radio para chocolate en la Cibeles. ¿Te acuerdas del primer trabajo que hiciste en Radio Asturias? Bueno, aparte del que te dije, de lo de Aliatar. En la segunda parte. En la segunda parte entré de control de sonido. Era, bueno, pues ya sabes, no sé si el público sabe lo que es, bueno, pues el control que abre micrófonos, de sonido, pone las cintas, etcétera, etcétera. El primero, bueno, pues no lo sé, supongo que poner un serial o algo de aquellos que había en aquella época, ¿no? Amarrosa y todo aquello que nos mandaban de Madrid en cintas magnetofónicas. ¿Te acuerdas de la programación que había? Matilde Perico y Periquín, sí, los comentarios de Manolo Abello Caraycruz. Había que dar el parte de Radio Nacional todavía en aquella época, claro, en la época de Franco, pues ya sabes, no, las emisoras privadas no podían emitir información, solo eran discos dedicados, programas de música, aparte de los discos dedicados era, pues eso, poner una canción y los oyentes pagaban, pues en las primeras comuniones, por ejemplo ahora, en el día de su primera comunión para fulanito y fulanito, de su mamá y de sus tíos y no sé qué, ¿no? Y se ponían los discos. Luego había programas deportivos, me acuerdo de, bueno, con Ricardo García Prada, Rima, Pirandelito y todos estos, ¿no? Y luego había, que fue el famoso programa por el cual la emisora sufrió un asalto, que fue el Fenestra Universitaria, que realizaba José Miguel Azpiro y gente, Juan Cueto después, mucha gente de la universidad. Era un programa hecho por universitarios, que era un poco peligrosillo, se metían con el régimen y por eso en su día la emisora sufrió un asalto a las 10:30 de la noche, un domingo, que era cuando se emitía el programa. Ellos creían que estaban allí haciéndolo en directo, pero estaba la cinta solamente. De todas formas, bueno, pues al control, compañero mío, yo acababa de dejar el turno a las 10 de la noche y me sustituyó Fernando Escalante, que entraba a las 10 hasta las 12, y a las 10:30 lo cogieron a él, le hicieron poner el himno nacional, etcétera. Y bueno, hay un follón que quedó todo en nada porque, bueno, pues era el propio régimen el que había propiciado el propio asalto, ¿no? De esa primera época, ¿cuál es el nombre que más te impacta dentro de la radio en Radio Asturias? Cuando yo estaba allí, hombre, había gente, estaba Eloy Lana, estaba el locutor, estaba como jefe de... Bueno, Severino para mí fue uno de mis maestros, ¿no? Por lo menos en el aspecto redacción y tal. En el aspecto control fue otro compañero que ya está jubilado también, Fernando Escalante. Y luego... si te refieres a convivencia de compañeros allí, pues sí, Severino, Eloy, luego estaba Antonio Crobeto, que fue un señor que era de Granada, que estuvo mucho tiempo, era una personalidad muy especial, de jefe de programas en la emisora, etc. Hubo gente, después ya fueron pasando más, ¿no? Pero de aquella época estos quizá los que más, luego bueno, ya estaba Inés Turbón, Rencita González, luego ya más tarde Charito, San Martín. Y bueno, como ídolos, bueno, de aquella época, claro, pues eran los clásicos de siempre, ¿no? Bobby de Lané, José Luis Péquer. En las series aquellas que había dentro de los seriales, estaba lo de Matilde Perico y Periquín, etcétera, etcétera, ¿no? Era una época muy bonita. Era lo que había, era lo que se podía dar y nada más. Nos vamos al descanso, Luciano, porque tenemos que irnos con la publicidad, pero volvemos ya en la recta final, en la segunda parte de nuestro programa, en Del Cielo a la Tierra. No se lo pierdan, volvemos dentro de un instante con la historia de la radio aquí, en Teleasturias.
Continuamos adelante en Del cielo a la tierra, en Teleasturias con Luciano García. Qué bonito era coincidir, por ejemplo, con maestros como Ricardo Vázquez Prada. Era un colaborador de la radio, pero, sí, era un maestro. Era un fenómeno, no se duda. Era un fenómeno total. Absoluto, era un crack. Para todos. Ahora lo llamaríamos un crack, ¿no? Un crack absoluto. Un gran periodista, además. Una gran persona, además, muy cariñoso, con los que éramos jóvenes y empezábamos. Me acuerdo yo en una ocasión que me decía él, cuando yo me separé la primera vez de mi primer matrimonio, dice él, no te vuelvas a casar, no te metas en más líos y tal, ¿no? Era muy cariñoso, muy entrañable además. Julio Rimal. Pero bueno, quiero pararme un poco con Ricardo porque dentro de esa personalidad, yo recuerdo las famosas transmisiones que él hacía de la Vuelta Ciclista a Francia. No sabía casi francés. Él estaba escuchando Radio Europa número 1 o París o tal, y era un espectáculo inenarrable. Nos llamaba, se ponía ahí con un aparato, no lo cogía bien. Luego cuando estaba en región, nos llamaba otras veces de región, Bamontes tal, y poníamos la famosa pizarra aquella que se ponía en Radio Asturias en la puerta, con los saltos que se subían y tal, y cómo iba la etapa, estaba así. Y en región, cuando estaba en Melquiades Álvarez, también colgaban la famosa pizarra para seguir el Tour de Francia, que era un acontecimiento. Me acuerdo una vez que yo estaba de control, creo recordar que estaba de control o de auxiliar de programación todavía, y cortamos un serial porque Ricardo llamó y iba primero en la clasificación Bamontes, en la general y tal, y entonces era una etapa decisiva y Bamontes había caído. Y llamó Ricardo todo la Bamontes tombé, hay que quitar, Bamontes tombé, hay que cortar y tal. Y se nos ocurrió cortar a Severino, y yo estaba en control. Bueno, el aluvión de llamadas de las señoras poniéndonos a parir por haber cortado el serial por la Vuelta a Francia, pero bueno, el seguimiento que Ricardo hacía de la Vuelta era genial, ya te digo, lo de poner, había gente esperando que saliésemos a poner cómo pasaron el Obisque, el Tourmalet y no sé qué, poníamos Bamontes, unos gritos ahí como cuando gana el Madrid o el Barcelona en un bar, era un espectáculo. ¿Cuándo te metes en deportes? En deportes, ya en la segunda etapa, después de estar en control, yo creo que estando todavía de control, o ya a punto de dejarlo y pasar a redacción de deportes, yo creo que estaba de control todavía. Me acuerdo que Faustino Huerga, que tenía Viajes Aramo, vino a invitar a un redactor de la radio a un viaje a Tenerife, que jugaba al Oviedo en Tenerife, y que él invitaba al redactor en ese viaje charter que él organizaba con el Oviedo a Tenerife para radiar el partido. Y bueno, en la radio nadie lo había hecho. Y entonces me acuerdo, yo creo que fue Severino, que dijo, ¿tú te atreves? Porque ya veía que ya estaba yo haciendo cosucas y tal. Y dije, yo sí. Y esa fue mi primera transmisión de un partido, y ahí empecé ya a meterme en el deporte. Fue un Tenerife-Oviedo con motivo de ese viaje. Esa fue la primera transmisión de un partido de fútbol que yo hice, de los cientos de transmisiones que luego hice. Y ahí me empecé a meter, yo creo que eso fue lo primero, porque yo hacía alguna cosa y tal, pero el jefe de deportes era Severino, bueno, Severino era el jefe de todo, ¿no? En que lo llevaba casi todo. Entonces, cuando él lo dejó, ya empecé yo a hacer todos los programas deportivos, aunque en parte los hacía con él, ¿no? Y empecé a hacer las transmisiones, la radio empezó ya a dedicarse a las transmisiones. Cortábamos, en principio tuvimos que hacerlas cuando se podía, por onda media, y después por FM, cuando había los 40, que tú bien conoces, porque ahí estuviste. Cortábamos los 40 para dar el fútbol. Yo creo que alguna vez te tocó, no lo sé, si estabas tú haciendo 40 unas cuantas veces, ¿eh? Bueno, y entonces se daban por frecuencia modulada los partidos. Esa fue ya cuando me introduje yo en el deporte de forma total. Porque de esos 44 años de trabajo en la radio, la parcela deportiva fue la que más tiempo me ocupó. Llevaba los programas deportivos, y cuando Severino también dejó de hacer carrusel deportivo, lo sustituí yo todos los domingos. Hubo una par de temporadas que incluso transmití partidos del Oviedo y del Sporting,
porque Radio Asturias se encargaba de llevar el Sporting y el Oviedo, porque en Gijón estaba Radio Minuto, entonces era noticias y música, y cubríamos nosotros Sporting y Oviedo. O sea que yo iba un domingo al Molinón, otro al Tartiere, y hubo una temporada que estuve haciendo transmisiones de fuera de los partidos del Oviedo y del Sporting, y llevando todos los programas deportivos, claro. Trabajas con José María y haces la Vuelta Ciclista, Exactamente. que es algo que te marca bastante, ¿no? Mucho. Me llamó José María García cuando estaba en la SER para hacer una Vuelta a España con él, luego fueron dos, hice del 89-90 y 90-91. Fue la primera vez además, porque él lo impuso, porque quería que fuese, que iba un redactor... 79, 80, 80, 81. ¿Qué dije? 89... Sí, 89, No, 90, 90, 91, porque ahí estaba yo. Exacto, no, pero en el otro 79, lado. 80, 80, 79, 80, 81, 80, que luego 81, marchó, dejó la SER justo cuando el Mundial, en el Mundial del 82. El año anterior, esas dos vueltas las hice yo, que me equivoqué. Entonces, hice dos, incluso me había llamado para la tercera. Y eso me marcó mucho porque la verdad es que trabajar con este hombre es duro, y tú lo sabes, muy duro, porque el primero que se exige es él a sí mismo, y entonces tú tienes que ir detrás de él a ese ritmo. Y vamos, aquellas dos vueltas a España, aquellos 23 días cada vuelta, fueron tremendos. Pero durante el trabajo, después era tu mayor defensor, tu mejor amigo, y me lo demostró cuando yo posteriormente, y ya estaba él en Antena 3, quedé viudo de mi segundo matrimonio. Me llamó, me dijo que estaba a mi disposición. Ahora, con el día de mi homenaje, mis hijos me prepararon un vídeo el día de la cena y le llamaron a él, fue cariñosísimo, diciendo que era como un hermano para él. Él es muy amigo de sus amigos, y tú lo sabes, y para mí, aparte de ser un gran profesional y que puso al informador deportivo a una altura que dentro del periodismo que yo creo que nadie puso y que nadie se hubiera imaginado, es un fenómeno, y es un hombre al que le guardo un buen recuerdo, y además fue una satisfacción, a pesar de la dureza, de trabajar con él, porque aprendes mucho. Tu equipo ha sido el Real Oviedo. Has tenido muchísimas retransmisiones deportivas del Real Oviedo, sobre todo, sí, muchísimas anécdotas. Ha habido una persona con la que tú has convivido muchísimo, que era un tipo tremendamente entrañable, o ha habido dos en este caso, ¿no? Un presidente, que era Ricardo García Yagüe. Daniel García Yagüe. Daniel García Yagüe. Ricardo es el hijo. Ricardo es el hijo. Ricardo es el hijo. Y... bueno, con el que tú coincidiste muchísimas veces, que era íntimo amigo de él, que era Gonzalo, el rey del irlandés, ¿no? Gonzalo Fernández. Que llamábamos el rey del irlandés, ¿no? Porque era el que tuvo durante una temporada la cafetería del... Cuéntame, fue una época muy bonita, ¿no? Fue una época genial. Se vivían tantas cosas, y tantas cosas disparatadas, aparte de las anécdotas de Yagüe, de intentos de compras de partidos, algunos efectivos, como por ejemplo el famoso ascenso del Oviedo de segunda B a segunda, que el Langreo jugaba en Miranda de Ebro con el Mirandés, y vamos, el Langreo estaba perfectamente aleccionado por el presidente, o sea, le había pagado, etcétera, etcétera. Me acuerdo que terminó el partido del Tartiere y la gente estaba esperando que terminase el partido del Langreo en Miranda, porque si ganaba el Langreo, pues subía el Oviedo. Esa fue una transmisión también muy curiosa, ¿no? Pero bueno, luego es que estos dos personajes eran geniales, ¿no? Aparte de eso, de la forma que tenía de ser Daniel García Yagüe, de este hombre que estaba siempre con él y viajaba con él a todos los sitios, era su mano derecha sin ser directivo, tenían sus peloteras y tal. Y yo es que es la época que además más cercano estuve a una directiva del Oviedo, ¿no? Porque viajaba mucho con ellos, coincidíamos en las cenas, luego durante los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todas las épocas de transmisiones, que fueron muchas, la época que estuvo Daniel García Yagüe y Gonzalo, el rey del irlandés... Cuéntame algo, hombre. Es que, mira, Daniel García Yagüe, que además era un tipo también muy entrañable,
sabías que, bueno, decía las palabras a veces un poco incorrectamente. Me acuerdo una vez que fuimos a jugar a Valencia, con el Levante. Y una de esas marrullerías que él hacía y tal, que si quería comprar a un jugador y no sé qué, tal. Y había llamado a uno de ellos y estaba, es que no me acuerdo del nombre del entrenador, hombre. Era un entrenador famoso, ¿no? Este que era muy repeinado, ¿te acuerdas? Que fue entrenador era un tipo muy especial, entrenador. No recuerdo ahora. Sí, no para atrás, recuerdo. es que no me acuerdo ahora yo del nombre. Bueno, le dijo, nada, te lo arreglo yo y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, por detrás, él le dijo que le arreglaba el partido, este entrenador, a Yagüe. Pero por detrás, Yagüe no se fió de él y fue a tocar a un futbolista, que era un futbolista que había estado en el Sporting, que estaba en aquel momento en el Levante. Y mandó al irlandés, a Gonzalo, a llevarle la pasta, pero en el medio coincidieron en una cena y el entrenador había visto a Gonzalo, entregarle algo al futbolista. Entonces, cuando fueron a la cena, el entrenador que no me acuerdo ahora, y Yagüe, le dijo, oye, tú me traicionaste porque no sé qué, porque vi yo a una persona colorada y tal, así, porque Gonzalo era muy colorado de la cara, ¿no? Y no bebía nada, curiosamente, pero era muy colorado. Y vi con un jugador, así que tú, lo mío, lo hiciste por detrás y tal. Que no, hombre, que no. Le dijo yo, que voy a mandar yo a nadie, pero bueno, tú estás loco y tal. Y fueron bueno, pues quedamos mañana para comer o cenar y tal otra vez, y lo aclaramos. Y entonces fue para el hotel, Yagüe, corriendo a ver a Gonzalo, y ya puedes ir mañana a la cena, que vas a ir conmigo. A ver si no me lograré acordar del nombre del entrenador. Dice, pero echa polvos Calvín en la cara para que no te conozca, porque dijo que eras colorado. Bueno, de estas hay 1000. Echa polvos Calvín en la cara porque no te conozca, porque te vio. Era un tipo genial, Daniel, ¿no? Y Gonzalo, bueno, y Gonzalo, partido Linares también, Fernando Yosu, aquel entrenador que tuvo el Oviedo. Ya ves que después entrenó a Linares y tal, y yo iba en el coche con ellos a un partido a jugar a Linares. Entramos con el coche dentro del recinto y yo veo que dice, quédate en el coche, me dice Gonzalo. Sale Gonzalo, abraza a un futbolista, a un paisano, que luego resultó ser un futbolista. Era a las 3, ya sabes que íbamos muy temprano, antes del partido y tal, para montar para la transmisión. Y veo que se abraza y que le da algo. Abrazos allí y tal. El entrenador, luego que el partido ganó el Oviedo, era un defensa, hizo un penalti. El partido también está comprado. Nando Yosu dando voces por el campo. Que esto a mí no se me hace, porque yo estuve aquí, porque bueno. Tremendo. Y hay más, pero muchas ya no se pueden contar. ¿En los mejores momentos que vives como periodista deportivo? Vivimos momentos buenos y malos. El mejor, sin duda, el ascenso del Oviedo en Mallorca. Eso fue, para mí, lo comentábamos antes de entrar en este plató, es el acontecimiento de mi carrera profesional, sobre todo en la parcela deportiva. Yo creo que en todas, pero que más me impresionó por cómo fue el recibimiento, más que el propio partido, el propio ascenso, que también lo era, ¿no? Y la transmisión, porque el partido de allí ya ves que fue aburrido, porque que terminó 0-0, tú estabas ahí transmitido para Antena 3, y yo para Radio Asturias, para la SER. Bueno, el partido nada, pero es que lo de la llegada a Oviedo, yo es que no recuerdo cosa igual. Se te ponían los pelos de punta, vamos. Desde el aeropuerto hasta Oviedo, yo creo que no hubo un tramo de carretera ni de autopista que no hubiese gente. Y la llegada a Oviedo ya, decías tú, el Día de América, yo creo que era peor que el Día de América, o sea, más gente que el Día de América. A las 8 de la tarde a mí me contaban, bueno, nosotros estábamos en Mallorca, pero te lo habrán contado, que se tiró la gente a las 10 menos cuarto de la noche a la calle, pero como si hubiese sido eso, el Día de América o más.
Y luego la llegada a Oviedo, yo recuerdo que terminaba además la Vuelta Ciclista Asturias, terminaba ese domingo en Oviedo. Y nosotros teníamos el Super 1, que había hecho toda la Vuelta a Asturias. El Super 1 era un camión escenario que tenía la cadena SER, que hacía con los 40 y también acontecimientos deportivos. Los situamos en la Escandalera, estuvo ya desde toda la tarde del domingo, porque el partido fue el sábado, el domingo no fue cuando llegamos, desde las 5 de la tarde poniendo goles del Oviedo, animando a la gente. Y después de ir al Ayuntamiento al Oviedo, había quedado yo con varios jugadores de que pasasen por el Super 1, que estaba esperando la gente, pues ya lo habían anunciado, que iban a ver el entrenador y jugadores. Bueno, pues apareceríamos por allí como a la hora de la mañana. Estaba la Escandalera, que no cabía nadie más, incluso más atrás, por la calle, el tramo de calle, ¿no? Y cuando subieron varios jugadores y tal, y bueno, empezaron a gritar, y uno de ellos era Hicks, el Ramón Ángel Hicks, que ya sabes que le gustaba cantar y tocaba la guitarra y tal. Y yo le dije que cantase, con la emoción del momento y tal, y me dijo, no, pero necesito una guitarra. Yo pedí una guitarra. ¿Hay una guitarra en la Escandalera? Pues el micrófono. ¿Quieres creer que a las 2 o 1 y pico de la mañana apareció una guitarra en la Escandalera? Se la empezaron a pasar con los brazos desde atrás del todo hasta el escenario. Fue un momento inolvidable. Eso no se me olvida. Al margen del periodismo... Y difíciles sí, hubo más. ¿Sí? ¿Alguna? Cuéntame. Sí, bueno, yo salí con el equipo del Sporting escoltado por la Guardia Civil de un campo de Puerto Llano. Era de la época que transmitía partidos del Sporting. Iban 20 minutos de partido, yo estaba transmitiendo, ya sabes cómo era antes, no había vallas, transmitíamos ni cabinas en muchos campos, era el Calvo Sotelo de Puerto Llano. Estábamos transmitiendo en la banda, pegado en un banquillo de aquellos que había de la Policía Nacional de madera, sentado allí, pegado al banquillo del Sporting. Y a los 20 minutos pitó un penalti el árbitro que se llamaba Gallardo Fernández, era andaluz, no se me olvidó jamás, y saltó la gente al campo. Saltaron, él echó a correr desde el área de penalti hasta el centro, y ellos, como 100 aficionados saltando detrás de él, corriendo, y lo fueron a enganchar justo delante de mí, lo tiraron al suelo, le dieron patadas y de todo. A un guardia civil que saltó, para la pareja de la Guardia Civil que había ahí, le quitaron la pistola y si no se la quita un aficionado, a otro le empieza a disparar al árbitro. Y a mí me tiraron de la línea, del cable de la línea microfónica de aquella época, me cortaron la transmisión, pero bueno, yo ya estaba narrando, me habían puesto de pie para ver lo que pasaba. Y al levantarme, un aficionado que estaba detrás de mí cogió el banco de madera y me iba a dar con él por detrás. Y Rivero, el portero suplente del Sporting, lo vio, que estaba en el banquillo, había sacado la cabeza, tiró de mí por la chaqueta y me tiró al suelo, al banquillo, si no me mata aquel paisano. Y salimos, era Miera, entrenador del Sporting, estuvimos en el campo allí metidos debajo del foso, tirando piedras, hasta que nos sacó la Guardia Civil. Había que cruzar además el campo porque la salida a vestuario estaba por detrás de una portería. Eso fue uno de los momentos más difíciles que yo pasé, que lo reflejó Ricardo Vázquez Prada en Región en una entrevista posterior a eso. Al margen del periodismo deportivo, que te hubiese gustado hacer que no hiciste en la radio, ¿tú hiciste prácticamente de todo? Sí, yo creo que no me queda nada por hacer. Hice programas musicales en los 40, antes de que tú llegaras todavía. El Melotrón, el Melotrón. Sí, bueno, pero el Melotrón yo no lo hacía, el Melotrón lo grababa. Estaba yo como técnico de sonido, grababa pues a toda aquella gente que había, Estrada, todos aquellos chicos que venían a grabar el Melotrón. Había el Melotrón Internacional, el Melotrón Fin de Semana, había... Y yo lo grababa, era como técnico. Pero luego se empezó a hacer los 40, las tardes de los sábados, ya con Alberto Toyos y tal, y se hacía la primera hora de 40, presentando los 40 de cada semana, y de 5 a 6 iban los 40 en español, y los 40 en español lo hacía yo, pero comentado, como locutor. Estuvimos unos cuantos años haciendo eso, como de los 40 principales las tardes de los sábados. Y luego, bueno, magazines, pues hice muchísimos. Los que más grato recuerdo tengo y que más éxito tuvieron fue el programa de vacaciones en Asturias en la playa de Gijón, durante 18 años, en la escalera número 12, y luego con nuestro compañero José Miguel Cano, recordado y fallecido José Miguel Cano, hice otros 16 años en antena para Usted Fiesta, todas las mañanas del domingo de 9 a 11.
Y yo creo que no me quedó ningún programa. Hice esta Escandalera, que hacía Charito, el famoso programa Escandalera de Charo Laguna y José Luis San Martín, en alguna ocasión que por vacaciones o tal no había nadie que lo sustituyera, hasta hice eso, ¿no? Yo creo que no me quedó nada por hacer. Sí, curiosamente, fíjate, Carlos, nunca hice una transmisión internacional del Real Oviedo. La única vez que el Real Oviedo jugó la Copa de la UEFA, que fue el Génova, no lo hice yo, ni el partido de ida ni el partido de vuelta. Estaba de vacaciones en el de ida, sí, y el de vuelta tampoco estaba, porque yo creo que estaba enferma mi mujer, ya mal y tal, y no lo pude hacer. Y otros para la SER con el Sporting, cuando jugó, yo no sé, el Sporting jugó en Italia también, o en Yugoslavia, por ahí, con Lecce. Bueno, en Lecce concretamente contra la SER el Milán, sí. Me había designado a mí para hacerlo. Y para, con el para Torino la cadena también, SER. vamos. Y Jugó con con el Torino y jugó con el Milán en Lecce. Y sí. por culpa también de la enfermedad de mi mujer, en aquella época tampoco pude ir. Nunca pude hacer una transmisión internacional, fíjate. Eso es lo único que me quedó quizá por hacer. Y tuve oportunidad de hacerlo. Porque luego hice cosas... bueno, yo fui el hombre del Mundial de la SER en el Mundial 82 aquí y en Gijón. Me acuerdo que cuando el famoso Argelia-Alemania, ¿te acuerdas, no? Estaba yo en la cadena SER, además yo estaba haciendo un programa en lo que era la Feria de Muestras, que no se llamaba Feria de Muestras, en aquella se llamaba, era otra historia, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, y recuerdo perfectamente que saliste de allí, te fuiste a la cabina que estaba, y vinieron todos los argelinos, que montaron un pollo increíble, y luego por el tongo aquel. Sí, pero cuando ellos ganaron, que fue el acontecimiento, que ganaron a Alemania, fue, ¿no? 3-0. Yo recuerdo el tongo de la Alemania-Austria con los argelinos. Pero fue cuando ellos ganaron y luego por el tongo ellos no se clasificaron. Pero la noche famosa esa, que fue un impacto, porque ellos yo creo que ganaron a Alemania, creo recordar, ¿eh? Me parece que sí. Y aquí en el Tartiere, o Gijón. Ellos estaban hospedados en Ceceda. En Ceceda, en la casa de los doctores Vega. Y José María García, que estaba... ¿era José María García o era ya? No, ya no, porque él lo dejó ese año. Bueno, quien hacía ahora 25, quiso que fuésemos a entrar en directo desde allí con los argelinos. Y desde allí fui con José María Toyos, precisamente, que se jubiló ahora conmigo, fuimos a intervenir en Hora 25 Deportes, la parte de deportes, desde allí. Desde la casa esta con la selección argelina. Nos quedan 2 minutitos, Luciano, ya. Bueno, primero que quiero tener un recuerdo muy cariñoso para Chema Toyos, que desde aquí le mando un cordial saludo, porque Chema ha sido uno de los buenos tipos que me encontré en la radio. Un gran profesional, una gran persona, un buen tipo. Y desde aquí, Chema, te mando un muy cordial saludo. Pero, Luqui, acaba ya lo que es la vida profesional, te prejubilas. Estos primeros días... Casi no me dio tiempo todavía, Carlos, a asimilarlo, porque, bueno, entre entrevistas entrañables, a todos os agradezco, bueno, pues el cariño con que habéis acogido esta jubilación mía, llamándome de un lado para otro, periódicos, emisoras de radio, ahora tú con este programa. No me dio tiempo todavía a desligarme, pero bien, yo me encuentro bien. Yo moriré con una radio en las manos y oyendo la radio, porque no lo puedes despegar, y te llamarán de un sitio para presentar algo y irás, no lo perderás, sí. Pero yo estaba un poco cansado, necesitaba pues dedicar más tiempo, tú sabes lo que la radio absorbe, y en aquella época más a los profesionales. Ya quiero dedicar el tiempo a mi mujer, a mis hijos, a mi nieto, Sergio, que es mi ojo derecho, y ese es el que más tiempo me va a ocupar. Pero no lo echo de menos excesivamente, pero sí, claro, algo sí. Y el que evidentemente va a seguir escuchando esa voz, porque lo que no has perdido nunca y lo que no vas a perder nunca es esa voz, porque tú suenas igual. Es mejor la tuya que hace 40, pero es que absolutamente distinto. A lo mejor, bueno, yo puedo grabarte una cuña, etcétera, pero esa voz que tienes tú, es una cosa, esa voz que no es que es la misma voz de hace de 40 años. Los oyentes, ¿no? Que siempre tuve la suerte de que me siguiesen y bueno, muchas veces me llamaban y decían que era una voz muy acogedora, que entraba en casa y que era como uno más de la familia, y la risa que tenía haciendo los magazines, y bueno, que era muy entrañable. Entonces, que sí, que era una voz
muy cariñosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, eres el típico que cuando va a tomar un café dicen, coño, este es el de la radio. Sí, te conocen, son muchos años. Y... Pero por la voz incluso, por la voz, sí, porque por la voz era por lo que me conocían. Cuando, bueno, alguna foto que podía salir en algún periódico alguna vez, de una transmisión o tal, pero curiosamente, físicamente, cuando más me conocieron fue cuando hice los 20 aniversarios del Hipercore, ¿no? Con los coches y todo aquello. Evidentemente. Yo es que creo que la radio es algo absolutamente distinto. No tiene nada el campo fue tan nada, amplio, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Y luego hice algo de televisión, como haces tú ahora, tal, pero la radio es la radio. Es otra historia. Es otra historia distinta. No tiene nada que ver, y la gente que no lo conoce, es decir, que no sabe lo que es sentir ese calor, es que es una vivencia muy difícil, ¿no? muy diferente, es más entrañable, con más calor, esa inmediatez de la radio, de poder decir una cosa, pum, ya, y se sucede y lo dices, el cariño con que la gente te manifiesta esa audiencia, ¿no? Esa fidelidad, es algo maravilloso. La radio es la radio, y no morirá nunca. ¿Por qué? Porque pues cuando decían que aparecía la televisión, ya ves que decían, la radio se muere. Fue a mejor. Fue a mejor. Sin duda alguna. Luque, es un orgullo haber trabajado en la radio, desde luego. Seguro. Y en lo que me gustaba. Exactamente. Y a ti también. Luque, muchísimas gracias. A ti. Por estar con nosotros. Un abrazo, muchas gracias. Luciano García es uno de esos grandes profesionales de la radiodifusión en el Principado de Asturias y en España, de los que uno ha tenido también que mamar. He coincidido con él, he estado con él en la cadena SER, y en un momento determinado pues uno va cogiendo las cosas importantes. Dice, ¿qué tiene este tipo? Pues este tipo comunica de esta manera, y ¿cómo lo hace? Pues de esta. Y yo cojo, bueno, pues esas cosas, ¿no? Y yo creo que todos los profesionales que hemos podido nacer y hemos podido crecer dentro de la radio con gente como Luqui, bueno, pues hemos mejorado muchísimo. Falsa modestia, digo, que hemos mejorado con profesionales como él. Me gusta lo de Luqui, además. Sí, yo, bueno, es que siempre te llamé Luqui, ¿no? Mucha gente es que me gusta. Luqui, ¿no? O sea, el otro día que estaba en Galicia en vacaciones y llamaron a un perro Luqui, y dije, hola, ¿qué? Te lo juro que es verdad, esta Semana Santa. Luciano, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Señoras y señores, bueno, ha sido muy fácil hoy el programa, ¿no? Y yo supongo que se han dado cuenta ustedes. La próxima semana tendremos otro profesional de los medios de comunicación, es Faustino Álvarez, otro maestro del mundo del periodismo. Estará con nosotros en Del Cielo a la Tierra, aquí en Teleasturias. Volveremos la próxima semana con todos ustedes. Muy buenas noches, pásenlo bien, tengan una buena semana.